¿Y si te dijera que hubo un samurái del que casi nadie habla, pero que pudo cambiar la historia moderna de Japón para siempre? ¿Y si te dijera que existe un documento perdido capaz de desmontar la versión oficial de la restauración Meiji? Si quieres descubrirlo, presta atención, porque lo que estás a punto de escuchar sobrevivió a espadas, gobiernos y más de un siglo de silencio. En el año 1849 nació un niño cuyo nombre quedó inscrito en las cartulinas de la provincia, pero no en los mapas oficiales. Lo llamaron Katsuro. Allí, entre bambúes y montes que parecían vigilar desde las sombras, comenzó una vida que años después retumbaría en los rincones más ocultos del poder y se escondería en los pliegues de la historia. Nació bajo un régimen que aún respiraba a través de espadas antiguas, pergaminos amarillentos y códigos que llevaban siglos marcando el honor de las familias. Un Japón dividido entre lo que había sido y lo que pronto sería. El entrenamiento de un samurái comienza antes de que la voz cambie. Comienza con el sonido del hierro golpeando el hierro, con las madrugadas frías en las que solo se escucha la respiración y el choque de madera, con el olor del aceite cubriendo una hoja que aún no ha probado la sangre. Katsuro creció en ese ambiente. Creció entre disciplina, silencio y una sensación de que el mundo, de alguna forma, se estaba preparando para romperse. Cuando los vientos del extranjero empezaron a soplar con más fuerza, Japón entró en una espiral que cambiaría todo. En 1868, la restauración Meiji alteró el tejido del país. Se levantaron decretos que anunciaban un futuro moderno, pero ese futuro exigía sacrificios. Abolir castas, eliminar privilegios y convertir a los guerreros en funcionarios, campesinos o criminales. En la década de 1870, la palabra insurrección dejó de ser un susurro para convertirse en una amenaza real. Muchos samuráis lucharon por proteger un honor que el nuevo gobierno declaraba obsoleto. Las guerras de este tiempo mezclaron lo antiguo y lo nuevo. Katanas contra rifles, corazas tradicionales contra uniformes occidentales. Era más que un conflicto militar. Era el choque violento entre dos visiones de país y allí estuvo Katsuro, testigo directo de la fractura. Un Japón que avanzaba hacia la modernidad, pero que dejaba atrás a los hombres que lo habían sostenido durante siglos. Antes de la última gran batalla, los hombres hablaron. Algunos hicieron confesiones que nunca se repitieron. Otros guardaron secretos que no podían compartir ni aunque la muerte estuviera cerca. Fue en ese ambiente tenso, casi sagrado, donde Katsuro recibió una pequeña caja. No era más grande que la palma de su mano. No tenía marcas, no tenía adornos. Pero dentro había una verdad que muchos preferirían enterrar. El pergamino que guardaba aquella caja fue escrito en 1877. Sus palabras eran peligrosas. Revelaban negociaciones secretas entre miembros del gobierno emergente y líderes rebeldes que, años después, serían llamados enemigos del Estado, un pacto oculto. Un acuerdo que, si salía a la luz, podría derrumbar la legitimidad del nuevo orden Meiji. Ese día, sin saberlo, Katsuro dejó de ser un guerrero y se convirtió en un guardián de una verdad prohibida. Tras la derrota todo cambió. Katsuro ya no luchaba con una espada, luchaba con un secreto. Y ese secreto tenía enemigos por todos lados. Porque cuando un gobierno desea borrar algo, lo borra rápido, y cuando descubre que algo escapó a su control, persigue sin descanso a quien lo lleva. En los primeros días de 1878, Katsuro cruzó un pequeño puente de madera. Ese cruce no quedó registrado en ningún documento, pero marcó el inicio de su huida. Dejó atrás su nombre, su vida, su honor, y avanzó hacia un destino incierto. Lo que llevaba bajo la ropa no era solo papel. Era una herida que lo acompañaría hasta sus últimos días. El joven aparato de inteligencia imperial, en crecimiento, extendió sus redes tan pronto surgió el rumor de un pergamino que no debía existir. La cacería comenzó. Agentes, informantes, soldados. Todos querían encontrar al hombre que llevaba la verdad, y Katsuro lo sabía. Por eso desapareció. Entre 1878 y 1879 vivió en sombras. Pasó noches en templos abandonados, caminó entre bosques donde solo los animales lo escuchaban y se escondió en santuarios donde la fe era lo único que no lo traicionaría. La vida siguió sin él, como suele ocurrir con quienes cargan misiones imposibles. Pero el imperio no se detuvo, y los rebeldes tampoco. Ambos querían el pergamino, pero por razones muy distintas. Las montañas de Kyushu se convirtieron en el escenario de una persecución implacable. 3 días, 3 noches, sin descanso. El gobierno por un lado, los rebeldes por otro. Katsuro en el centro, agotado, herido, pero aferrado a un único propósito: que aquel secreto no cayera en manos equivocadas. Fue en esa soledad abrumadora donde comprendió la verdad más dura de su vida. Ningún poder, ni el gobierno ni los rebeldes, debía poseer toda la verdad. Había cosas tan peligrosas que debían existir
pero no ser usadas. En la primavera de 1880, en un bosque que ya no aparece en los mapas, dos hombres se encontraron. Uno quería preservar la memoria, el otro quería enterrarla. Lo que ocurrió allí no pasó a los registros. No existe un informe, no existe un nombre, pero el resultado cambió el destino del pergamino. Katsuro, en un acto de desesperación y lucidez, rompió el documento en 3 partes. 3 fragmentos, 3 guardianes, 3 caminos sin retorno. Nadie sabe qué ocurrió exactamente después. Solo se encontró un cadáver sin nombre, un cuerpo que no fue registrado, un hombre que desapareció de los archivos oficiales, como si nunca hubiera existido. Pero la verdad no murió con él, simplemente se fragmentó, como si el propio país temiera mirarla de frente. Las voces que no encajaban en el relato del progreso fueron silenciadas, los márgenes olvidados. Así es como se escriben las versiones oficiales, con tinta y con silencio. Hasta que en el año 2008, un fragmento reapareció en una subasta privada. Un pedazo pequeño, casi irreconocible, pero suficiente para despertar el fantasma de una historia enterrada durante más de un siglo. Ese hallazgo volvió a abrir la herida que Katsuro había intentado cerrar. Si las 3 piezas del pergamino se reunieran, podrían reescribir un capítulo entero de la historia moderna de Japón. Podrían demostrar que el origen del nuevo orden no fue tan limpio ni tan honorable como se sigue enseñando. Katsuro no fue el último samurái porque empuñó una espada, fue el último porque defendió un principio que incluso hoy sigue siendo peligroso. Que la memoria no pertenece al Estado, sino al pueblo hoy. Más de 100 años después, 2 piezas siguen desaparecidas. Quizá se perdieron para siempre, o quizá alguien, en silencio, continúa protegiéndolas, tal como Katsuro lo hizo hasta su último aliento, porque en Japón todavía existen historias que no se enseñan, verdades que no se publican, y ecos de acero, que jamás han dejado de sonar.